¿De dónde venían aquellos hombres tan extraños? ¿Qué querían? Acababa de derrotar a su hermano, Huáscar, así que no había de qué preocuparse. Era el Sapa Inca, el hijo del sol. Nada ni nadie podría arrebatarle lo que por derecho era suyo. Pero una sensación extraña le importunaba siempre que se quedaba a solas, acompañado del silencio. ¿Y si era cierto que aquellas bestias de 4 patas que se fundían con los hombres eran inmortales? No, sus informantes decían que sangraban, que eran animales, como las llamas. No había otra solución. Debía acudir allí, a Cajamarca, y acabar con ellos, como había hecho toda su vida contra cualquiera de sus rivales. Antes de 1523 ya circulaban noticias por Castilla de Oro, actual Panamá, de una civilización rica y poderosa situada al sur del istmo, en la tierra firme. Aquellas quimeras animaron a Francisco Pizarro y a su principal socio, Diego de Almagro, cuyo nombre de pila era Diego de Montenegro Gutiérrez. El cronista Pedro Pizarro describió a ambos personajes, aunque hay que tener en cuenta que puede ser un testigo un tanto parcial, ya que nunca se mostró partidario del bando almagrista una vez que estallaron los conflictos que más adelante se narrarán. Vamos, que seguramente el tal Pedro barriese para casa. De Francisco Pizarro dijo, y cito, que era un hombre muy expiano, que sinceramente no he encontrado qué es, pero lo que más me cuadra es expiado, y muy celoso del servicio de su majestad, alto, seco, de buen rostro, barba rala, valiente hombre por su persona y animoso, hombre de gran verdad. Tenía por costumbre, cuando algo le pedían, siempre decir de no. Esto, decía él, que hacía por no faltar su palabra, y no obstante que decía no, correspondía con hacer lo que le pedían, no habiendo inconveniente. Volvemos a encontrarnos, como hicimos en la serie de Urdaneta, arriba os dejo el enlace, con ese arquetipo de personaje a caballo entre la mentalidad medieval, más noble y caballeresca, y la mentalidad moderna, más mezquina y propensa a la picaresca. Luego veremos que esta faceta también está en Pizarro. Por otro lado, de Almagro dice, y vuelvo a citar, que era a la contra, que a todos decía que sí y con pocos cumplía. Hombre muy profano, de muy mala lengua, que enojándose trataba muy mal a todos los que con él andaban, y que por esta causa el marqués, es decir, Pizarro, nunca le encargaba gente, porque iban todos con él de muy mala gana. Este Almagro era hombre pequeño, bien hecho, valiente en la guerra, animoso en el gastar, aunque hacía pocas mercedes y las hacía profanas y no a quien le servía. Al margen de descripciones más o menos partidarias, lo que sí está claro es el origen oscuro, desde el punto de vista social, de ambos personajes, así como su escasa o nula formación académica. También tenían en común su inagotable ambición, que muchos catalogarían como codicia, pues ambos aspiraban a obtener una gobernación concedida por la corona y gastaron las riquezas obtenidas en sus años panameños en la empresa peruana, con vistas a ese fin. Cuando comenzó la conquista del Perú, Pizarro era ya un veterano de las Indias. Llevaba allí desde 1504 y había participado en las guerras del Istmo Panameño desde 1509. Era respetado por la gente bajo su mando, pues tenía gran capacidad de liderazgo y una marcada tenacidad. Además, era conocedor de sus necesidades y procuraba subsanar todas sus carencias. Nunca dudó del triunfo, por lo menos en público, y constantemente animaba a sus hombres con la promesa de las futuras riquezas que les esperaban. Fue en 1521 cuando se dio la primera asociación entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, para explotar algunas minas. Negocio al que se uniría más tarde, en 1522, la otra punta del tridente, Hernando de Luque.
Además de esto, tanto Pizarro como Almagro tenían tierras y una encomienda de indios cada uno. Como vemos, estaban bien asentados y disfrutaban de una buena vida, ya por aquel entonces, por lo que no les hubiese hecho falta emprender esta empresa para vivir holgadamente el resto de sus vidas. Al poco, en 1524, se formó una primera compañía para descubrir el famoso estado aborigen situado al sur de Panamá. Pizarro sería el líder militar, mientras que Almagro se haría cargo de las tareas logísticas en la retaguardia. Así pues, entre 1524 y 1525, una primera expedición al mando de 112 hombres partió hacia el sur de Panamá. Fue un absoluto fracaso, llegando a perecer hasta 38 de aquellos expedicionarios. Sin embargo, ya hemos hablado de su tenacidad, por lo que emprendería un segundo viaje entre 1526 y 1527, esta vez acompañado de 110 hombres. A finales de 1526 obtuvieron por primera vez información fidedigna sobre la existencia de la ciudad de Tumbes y del Imperio Inca, lugares que buscaron con un afán que Antonio Espino López, autor del libro que estamos usando para hacer esta serie, Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, cataloga de suicida. Finalmente lo lograron, y en noviembre de 1527 pudieron confirmar esto a ciencia cierta. Y el 3 de mayo de 1528, Pizarro regresaba a Panamá, habiéndose gastado los tres socios una fortuna que de momento no había visto retorno alguno. Poco tiempo después, se decidió enviar a Pizarro a la corte, pues a pesar de ser iletrado, tenía facilidad de palabra, para negociar en nombre de todos ellos los términos de la capitulación para la conquista, lo cual era un requisito obligatorio para emprender cualquier acción de envergadura. Viajó a Toledo, en España, y el 26 de julio de 1529 consiguió aquello que tanto deseaba. Y es aquí donde podemos ver la otra cara de Pizarro, la de la moral moderna, ya que se reservó para él los mejores cargos y prebendas, dejando para sus socios los cargos menores. Esto fue uno de los primeros eslabones que conduciría a la guerra civil tras la conquista. Pizarro se pasó por su pueblo natal, Trujillo, en septiembre de 1529, presentándose ya como gobernador de la Nueva Castilla. Allí reclutó a 53 personas, entre las que se encontraban sus hermanos, Hernando, Juan y Gonzalo. Esperaba que se enrolaran un total de 150, como prescribía la capitulación, pero solo consiguió 120, por lo que tuvo que partir a finales de enero desde Sanlúcar de Barrameda sin que las autoridades se diesen cuenta. Llegó a Panamá a mediados de ese mismo año. El 27 de diciembre de 1530, al mando de 180 hombres de infantería y 37 caballos, partió Francisco Pizarro al encuentro de su destino, la conquista del Imperio Inca. Diego de Almagro se encargó del envío de suministros y hombres desde la retaguardia, yendo él mismo en abril de 1533. La hueste hispana alcanzaría, a lo largo del proceso, 350 infantes y 67 efectivos de caballería, así como un número incierto de indios auxiliares centroamericanos. Por supuesto, como era habitual, iban con ellos tres religiosos: Fray Reginaldo de Pedraza, Fray Juan de Yepes y Fray Vicente Valverde. Su primera toma en tierra fue en la bahía de San Mateo. Una vez desembarcados, avanzaron por una tierra que parecía estar arrasada, hasta llegar a Coaque, el 25 de febrero de 1531. Allí, Pizarro ordenó un asalto preventivo que les valió para obtener un primer botín de guerra: oro, plata, esmeraldas y esclavos.
Un dato interesante es que por aquel entonces los europeos no valoraban en nada las esmeraldas, por lo que las intercambiaban con los nativos por ropa y bastimentos. En Coake se puso en práctica una táctica habitual en América, que había ya explotado los españoles con éxito: hacer rehén al señor o los señores principales para evitar una mayor resistencia. Pizarro, optimista tras el primer éxito, envió de vuelta a Panamá los 3 barcos con los que había llegado para que Almagro enviase más hombres y caballos. Por supuesto, en los barcos se cargó el botín, para dar muestras de las riquezas que había en aquellas tierras. Permanecieron 6 meses en Coake, esperando a dichos refuerzos. Para cuando llegaron, Juan Ruiz de Arce y Pedro Gregorio con una veintena de hombres y algunos séquidos, y algo más tarde, bajo el mando de Sebastián de Belalcázar, 26 caballos y 30 hombres, había brotado entre los hispanos una terrible epidemia de bartonelosis, que acabó por lo menos con 2/3 de los hombres que enfermaron. Ruiz de Arce describió así lo que vio: verrugas de la manera de brevas. Teníanlas por el rostro y por las manos, y por las piernas. Escapaban de esta dolencia pocos. Pizarro cometió el error de liberar al curaca principal, quien aprovechó la ocasión para alzarse en armas. Convenció a tantos nativos como pudo y prendió fuego a la ciudad, como si de una cerilla se tratase. Los españoles intentaron vengarse, pero el nativo, echado al monte y conocedor del terreno, jamás fue encontrado. Viendo que la ciudad había quedado en pésimas condiciones, decidieron continuar hacia Caracas, donde se produjo una escabechina de indígenas tras estos matar a 2 españoles. En la actual bahía de Guayaquil pasaron 2 meses más recuperando fuerzas y esperando la llegada de más refuerzos. El 15 de noviembre de 1531 llegaron 2 navíos desde Nicaragua y a finales de ese mismo mes, otro más. Todos ya reunidos, Pizarro decidió moverse a la isla de Puná, rebautizada como Santiago, a donde llegaron en diciembre de 1531. Allí pudieron abastecerse y alimentarse mejor. Sin embargo, la mayoría de los infectados terminaron muriendo. Los habitantes de aquella isla se habían alineado con Huáscar y no con Atahualpa. Recordemos que estos dos se enfrentaron en una guerra civil por el gobierno del imperio, ya que Huayna Cápac, el padre de los dos contendientes, los había conquistado a sangre y fuego no hacía muchos años, quien se asociaba con Atahualpa en el norte. Además, eran acérrimos enemigos de la gente de Tumbes, quienes se habían alineado con este último. De hecho, hacía poco que los de Puná habían asaltado esta ciudad, de donde se habían llevado 5.000 esclavos entre hombres, mujeres y niños. Se presentó en la isla el curaca de Tumbes, Quilimasa, y Pizarro vio la oportunidad perfecta para ganar un aliado, pues logró la liberación de 600 de aquellos prisioneros. Trató también de que Quilimasa entrase en un entendimiento con Tumbalá, el curaca de Puná, pero el conquistador atisbó señales de traición y se anticipó. Tras tomar preso a Tumbalá, sus 3 hijos y 2 notables más, los hispanos derrotaron a las tropas indígenas, compuestas por 3.500 nativos. Victoriosos, se organizaron en escuadrillas y emprendieron batidas por la isla para capturar a los que habían huido. Y a modo de castigo, Pizarro ordenó ejecutar a 15 de los notables que habían sido hechos prisioneros. Y es que la firmeza y la acción rápida ante aquellas situaciones era vital si el líder quería conservar el respeto y la confianza de sus hombres. Por ese entonces, desde Panamá, llegó un último barco con un centenar de soldados y 25 caballos de refuerzo, al mando de Hernando de Soto. Quilimasa, siguiendo órdenes de Atahualpa, trató también de jugársela a los hispanos. Ofreció a Pizarro 4 balsas para trasladarse de Puná a Tumbes. Sin embargo, aunque murieron 2 o 3 tripulantes, Hernando Pizarro reaccionó con rapidez y salvó la situación.
Una vez desembarcados, los españoles encontraron Tumbes asolada por la guerra y la enfermedad. Haciendo uso nuevamente de la violencia, Pizarro obligó a Quilimasa a capitular, aunque este último escapó, quien fue perseguido por Hernando de Soto. Ya apresado, Pizarro le perdonó la vida, ya que era consciente de la necesidad de aliados, así como de una retaguardia segura. Tumbes se pacificó en poco tiempo, y el 6 de mayo de 1532, dejando un retén de 25 hombres en aquella población, continuaron su avance. Cuando alcanzaron el valle de Chira, y llegando a Poechos, Pizarro mandó que el retén de Tumbes viajase por mar y tierra hasta reunirse con ellos, ya que desde allá, en la costa, también se podría mantener contacto con Panamá, donde Almagro permanecía organizando una armada para ir a poblar aquellas nuevas tierras. En el interior, a 33 kilómetros de la costa, fundó la ciudad de San Miguel de Tangarara, el 15 de agosto de 1532. Era importante fundar allí una ciudad que sirviese como base para recibir los refuerzos, debido a su cercanía a la costa, además de proveer un punto de refugio en la retaguardia. En cuanto a los nativos, su estrategia proseguía. Prohibía a sus hombres molestarlos, bajo la amenaza de ser castigados con severidad, pues necesitaba entrar en buenas relaciones y aliarse con ellos para dejar una retaguardia segura. Por otro lado, si los caciques de los naturales no se venían a bien, y sobre todo si se alzaban, se les daba guerra sin cuartel. Un ejemplo de esto fue justamente en las localidades de La Chiara y Almotaje, donde los curacas se confabularon para matar a los hispanos. Al enterarse Pizarro de esta felonía, hizo quemar al cacique de Almotaje y a sus notables, así como a los notables de La Chiara. Sin embargo, al cacique de esta última localidad no lo ajustició, ya que lo creía menos implicado, además de que necesitaba a alguien que gobernase aquellos dos asentamientos. En la recién fundada ciudad permaneció Pizarro 4 meses, haciéndose fuerte. Hasta aquel momento, dicho por Cieza de León, la ausencia de muchos curacas y sus ejércitos estaba favoreciendo al conquistador, quien además sabía animar a sus hombres cuando percibía que la moral bajaba. Su razonamiento era no retroceder jamás para no dar a entender a los aborígenes que eran débiles o huían. Mientras tanto, Atahualpa había conseguido infiltrar a un curaca aliado suyo en el ejército hispano, quien le informaría del reducido número de aquellos extraños personajes que se habían adentrado en su territorio. Igualmente, contó el número de caballos, y Atahualpa, ebrio por la victoria ante su medio hermano y haciéndose a la idea de que eran pocos, subestimó a sus nuevos rivales. Lo que después sucedió ya es historia, pero nosotros lo veremos en el capítulo siguiente. Dale like, sígueme, comenta y todas esas cosas que se dicen. Muchas gracias.